Bueno, ya hablamos de lo que pudo haber pasado, de los grupos criminales en la zona, de la delincuencia organizada, cómo pudieron haber llegado a la casa de seguridad, por qué había una sola persona ahí, todo esto ya lo escuchó usted. Bueno, ahora veamos que dijimos, a ver, yo decía, a ver, esto lo tenemos en la seguridad, pero ¿qué pasa en las fronteras? Y si son tan permeables y si puede pasar cualquiera a México y si habría algún tipo de revisión de las personas, si hay un tipo de revisión de las personas que pasan a México. Tonatiuh Guillén, que este es su fuerte, las fronteras, México, Estados Unidos, Centroamérica, es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado nacional del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches. Gracias a ti. Encantado. ¿Qué lectura das a lo que pasa, a lo que está pasando? Que hablo de alguien que viene desde Carolina del Sur, cruza la frontera, entra y luego lo revisan o no lo revisan. ¿Qué lectura le das a todo lo que pasó desde la perspectiva de las fronteras y de la perspectiva de la frontera México-Estados Unidos? Bueno, las fronteras mexicanas desde hace buen tiempo pues han estado sometidas a fuertes presiones por el lado negativo de crimen organizado, de tráfico de personas, del tráfico de las drogas, de la ocupación virtual de organizaciones de los espacios económicos y en ocasiones también se ha denunciado políticos en las zonas fronterizas del norte de México. Y no ha sido un tema nuevo, pero realmente creo que estamos en uno de los puntos extremos Sí. de este control, especialmente en áreas como Matamoros. Y desde la perspectiva de ese problema frente a la vida fronteriza, pues ha habido una convivencia tensa, no del todo fluida, no del todo confiable desde la perspectiva de la vida cotidiana. Solo hay que ver las evaluaciones que se hacen sobre seguridad y sobre percepción de seguridad en las ciudades fronterizas, y pues no nos va bien, o sea, sí hay siempre esa preocupación. Pero no obstante, Javier, es tan potente la interacción económica y de sociedades a lo largo de la frontera que estas situaciones no logran frenar ni anular pues la estructura enorme de intercambios que ocurren de todo tipo, y me refiero aquí ahora a los positivos, en la frontera México-Estados Unidos. Solo para darnos una idea, en solamente 24 horas, puede haber hasta 1 millón de cruces de personas, de autobuses, de transportes de carga, de trenes, de México a Estados Unidos. Entonces, en un día bajo pueden ser 700,000 o 600,000. Entonces, eso te da una idea de la densidad de las interacciones y es la explicación estructural de por qué estos eventos pueden tener efectos de corto plazo, pueden afectar dinámicas que en este caso concreto tan lamentable y terrible va a focalizarse posiblemente en una de las áreas económicas que ha estado creciendo más en las zonas fronterizas, y es lo que se llama el turismo médico. El turismo médico es toda una estructura de servicios médicos muy grande y de primer nivel que ha crecido en las ciudades fronterizas, como ahora este caso demuestra, este tipo de servicio en Matamoros y de gente que viene desde lejos a acceder a esta posibilidad que sin duda es mucho más económica que en Estados Unidos. Sí. Y hay otras como Tijuana, en donde es una economía gigantesca y en expansión y de primer nivel. Entonces, ese sector en particular es el que está en riesgo, por lo menos temporalmente, y en Matamoros me parece que va a ser todavía mucho más explícito ese impacto. Pero reitero, el tamaño de las estructuras que están ya comprometidas a uno y otro lado de la frontera, las familias, el trabajo, el comercio, las industrias, es de tal escala
que va a haber una tensión, va a haber un jaloneo. No sé cómo va a reaccionar finalmente el gobierno de Estados Unidos. Ya la embajadora Bárcena hizo un estupendo balance hace un rato aquí en tu programa. Y ese escenario tendríamos que preguntarle qué hará el gobierno de Estados Unidos en la frontera y en particular en el área de Tamaulipas. Esa es una pregunta que estará pendiente, pero reitero, la densidad de la interacción a nivel fronterizo pues es inmensa y por lo pronto veremos posiblemente algún tipo de tensión, pero no lo veo del tamaño como para cuestionar o poner en un escenario muy vulnerable a la interacción fronteriza. Tonatiuh, o sea, bajo esta óptica, tiene lógica, digamos, que estadounidenses vengan a México a tratarse de cuestiones médicas e incluso conseguir medicinas como en un primer momento se dijo. O sea, ¿tiene lógica que vengan? Es un mercado grandísimo, Javier. Es un mercado ya muy hecho, en expansión. Los servicios médicos en la frontera pues tienen una larga tradición, pero eran pues muy tradicionales, por ejemplo, los servicios de dentista o de medicina general, pero ahora se han vuelto súper especializados, de altos vuelos tecnológicos en muchas áreas de la medicina. Sí. Y ofrecen servicios de gran calidad a costos mucho más bajos que en Estados Unidos. Y es un mercado que ya existe. Y estas personas, pues, en función de la información, pues venían a una atención especializada que posiblemente en Estados Unidos hubiera sido de costos mucho más elevados o había algún escenario de seguros o cosas de este tipo. Pero más allá del caso, el número de servicios médicos que la frontera ofrece del lado mexicano a personas que residen en Estados Unidos, incluso de otros lugares del mundo, Javier, eso es parte interesante. Sí. O sea, hay realmente un flujo en donde en atención de la calidad de lo que está desarrollándose es crecientemente de interés y de capacidades tecnológicas interesantes para las personas que tienen algún padecimiento, quieren algún tratamiento, que la frontera se convirtió ya en ese mercado. Y ese es en particular el que puede estar en riesgo, sí, sobre todo en el corto plazo y sobre todo especialmente en el área de Tamaulipas. Ahí creo que a pesar de lo duro de la experiencia, esta economía de los servicios médicos tiene capacidad de sobrevivir, pero pues dentro del panorama que vivimos en México, Javier, sí, pues el de las tragedias de todos los días, de 90 homicidios diarios, sí, pues hay que verlo en ese conjunto y ver el lado positivo de lo que se ha construido en la frontera, pero también ver pues lo lamentable que ha sido el desempeño de nuestra política de seguridad y de lo que está pasando en las fronteras y en muchas otras regiones del país. A ver, déjame cerrar, Tonatiuh, con una especie como de reflexión, a ver si, ¿cómo la ves? A ver, este es un asunto que pasa cotidianamente. Cotidianamente entran ciudadanos estadounidenses con sus automóviles, que indistintamente hay placas de Wyoming, que de Carolina del Sur, que de Wichita Falls, ¿no? Y entran. ¿Qué lógica pudo haber tenido esto? Digo, entiendo que no lo sabemos, ¿no, Tonatiuh? Pero digamos, ¿bajo qué lógica, siendo que no estábamos ante un hecho excepcional, no estábamos ante una camioneta que fuera verdaderamente excepcional por sus placas, incluso por su tamaño, o no sé, qué lógica pudo haber pasado, siendo que cotidianamente esta es una escena que se repite? No tendría información suficiente, Javier, para ver claro los factores del caso en concreto, pero tienes toda la razón. En las ciudades fronterizas circulan vehículos con todas las placas, sí, claro, que se nos imaginen, ¿no? Incluso he visto placas de Alaska. Mira nomás. para que lo pongamos en el escenario. O de Nueva York. Entonces, no digo que sean las de todos los días, pero
la cantidad de vehículos con placas no fronterizas del lado estadounidense que circulan del lado mexicano es un evento cotidiano. Y es un evento cotidiano sobre todo en las grandes ciudades fronterizas. Claro. Matamoros ya está en esa liga, Juárez y Tijuana están en esa liga. Te reitero el número de cruces por día, pueden ser 1,000,000, y de vehículos pueden ser 200 o 300 mil vehículos, más 300 o 400 mil personas. Uf. Entonces es un mundo en movimiento que vuelve este caso todavía más extraño, porque no era un vehículo en particular raro para el movimiento de tránsito en una ciudad como Matamoros, por ejemplo. Sí, es por eso que la hipótesis de confusión, que tiene mucha lógica, de repente se ve como muy clara, pero de repente no se ve tan clara, ¿no? En función, en la medida en que empiezas a avanzar y ves lo que pasa. Ahorita hablábamos con Víctor Sánchez de la Universidad Autónoma de Coahuila, dice, una posibilidad real es también que los hayan querido secuestrar. Un grupo de la delincuencia organizada, un poco inexperto, que dijo de aquí saco raja y ni cuenta se dio lo que estaba haciendo. Es una posibilidad. No hay que descartarla, me parece que es muy razonable. Sí. De un grupo que vio una oportunidad de extorsión, que también es muy frecuente, eso es cierto, y que pues retrata la tragedia de seguridad que tenemos. Sí, sí, sí. Y esto, pues si tiene algún lado positivo, es que tomemos conciencia del tamaño del problema en el que estamos. Claro que sí. En Estados Unidos por lo pronto va a ser y va a seguir siendo un gran tema, y me queda clarísimo que no se van a quedar inactivos. Va a haber algo. Hay que ver cómo se cocina esto y que sea de lo más civilizado y razonable, pero el gobierno de Estados Unidos está ahorita ya muy presionado por la opinión pública a intervenir, a hacer algo, a cambiar el modelo de relación que tiene en México, que tiene con México en materia de seguridad. Y creo que nos conviene hacerlo de manera muy respetuosa a las soberanías de cada país, pero al mismo tiempo de manera muy contundente. Sí. Y no me refiero en el sentido militar o físico, sino de alta inteligencia, que es lo que nos ha fallado, creo yo. Tonatiuh, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Tonatiuh. Gracias de nuevo.